Por su genética, el yucateco es susceptible a patologías musculoesqueléticas y el desgaste articular, pero el COVID-19 evidenció el mal, generando problemas en aquellas personas que experimentaron el virus, manifestó el médico del deporte José Luis Ojeda Barrientos. Con el COVID, que es un virus, también se ha visto que está relacionado a los dolores articulares, a patologías crónicas, por lo que muchas personas que tuvieron o tienen alguna dolencia musculoesquelética se ve exacerbada por el proceso de infección de este tipo de enfermedades, por lo que hay tratamiento, hay manejo, existe rehabilitación, medicación, etcétera, para poder ayudar al paciente a sobrellevar este caso. Y si no es que no se pueda quitar por completo, se puede dar un manejo para la disminución y ayudar a la calidad de vida. El confinamiento también generó que muchas personas, en especial de la tercera edad, experimenten afectaciones en los músculos, sobre todo en las rodillas. Normalmente somos personas activas, ¿no? Muchas personas salen, que van al mercado, que van a la plaza, que van al súper, y el confinamiento, pues durante periodo prolongado, pues no podíamos salir, que muchas personas intentaron realizar actividades en casa, que esto generó muchas patologías porque no son entrenadores o no sabemos, muchas personas no sabemos qué debemos hacer, generó muchas lesiones. Por otro lado, el disminuir nuestra actividad física también genera alteraciones musculoesqueléticas. Hablamos de una analogía, así como una puerta que no se usa, se oxida, una articulación que no es utilizada, también inicia un proceso de degeneración y también, vamos a decirlo de esta manera, se oxida. Recientemente, Ojeda Barrientos asumió la presidencia de la Sociedad de Medicina Musculoesquelética, cuyo objetivo es actualizar de forma permanente a los afiliados para que ofrezcan atención integral a sus pacientes. Con imágenes de Juan Velázquez e información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.